¿Estaban leyendo Bhagavatam? ¿Eh? Tercer canto, ¿no? Uy, yo saqué la marca por eso. Qué barbaridad. Tercer canto. Uy, sí, yo saqué la marca. ¿Qué capítulo sería? ¿Estará aquí en la clase anterior, no? Transmitida. No, porque estaba leyendo Maharaj Vijayvrati. ¿Quién quiere saber? ¿Está por ahí? ¿Si quiere saber el capítulo? Sí. O se puede traer también está el libro ahí de Maharaj, está en la mesa el libro de Maharaj. ¿Cuál es tu grado? Bhakti Prayan, no, de Bhakti Bharati Maharaj. Bharati. Está en el comedor, en el... Maharaj no está por ahí. No, a ver el capítulo. Ya, ese, sí. Ahora Premananda. Bhakti Vijñán. Bhakti Vijñán Bharati Goswami Maharaj. Si este libro habíamos leído un poco. Muy bonito. ¿Qué libro busca? Es que yo me acordé que yo leía también el... Sí, es que no lo hace en contra. Un Bhagavatam de Vishwanath Chakravarti Thakur. The first book of the study of Samrat. Vamos a leer de acá. Hare Krishna. Ahora Premananda Rivu.
Leemos Tattva Sandarbha. Srila Jiva Goswami. Dificultad en estudiar los Vedas. Es el capítulo 12, Anucheda 12, 12.1. Debido a que en la actualidad es difícil estudiar los Vedas en su totalidad y es difícil comprender su significado, y porque los grandes pensadores que han comentado los Vedas los interpretaron de maneras contradictorias, por lo tanto debemos estudiar únicamente los itihasas y puranas, ya que son védicos por naturaleza y son conclusivos en determinar el significado de los Vedas. Además, con la ayuda de los itihasas y los puranas, podemos inferir el significado de muy valiosas porciones de los Vedas. Así, en la actualidad únicamente los itihasas y los puranas son las fuentes apropiadas de conocimiento válido. Interesante, ¿no? ¿Cómo se llaman, perdón? Itihasas. Itihasas son historias. Y Purana también son historias. Los itihasas y los Puranas son para demostrar con hechos que lo que el Veda está diciendo es correcto. Por ejemplo, el Srimad Bhagavatam es un Purana, es el Bhagavata Purana, el Purana Inmaculado. Historia de devotos que alcanzaron la perfección, empezando por el mismo Maharaj Parikshit, ¿no? Cómo alcanzar la perfección en 7 días. Entonces ya es algo completamente llamativo, ¿no? Si alguien quiere alcanzar la perfección, wow. En 7 días puedo alcanzar la perfección. Pues sí, porque la perfección también es algo dinámico. Podríamos decir que el que realmente desea ser perfecto ya es perfecto. Porque el que desea realmente ser perfecto va a seguir al perfecto. Entonces la Prabhupada decía, yo soy imperfecto, pero sigo al perfecto. Y eso es perfecto. Entonces uno puede ser inmediatamente perfecto por amoldarse a lo perfecto. No se puede llamar sucio al que se está bañando. Entonces de esa manera, tan pronto uno toma el camino de la perfección o hacia la perfección, eso ya es perfecto. Hare Krishna es como una persona que llega muy grave al hospital, ¿no? En el hospital le dice, bueno, está estable dentro de su gravedad, y después de un tiempo dicen, bueno, sí está, lo vamos a sacar de la UCI, ya está mejor. Entonces ya, entonces nosotros llegamos en esa condición, ¿no? Como para que nos internen en la UCI de una, entrar al templo, estar ahí en cuidados intensivos, y después un día puede actuar con más libertad. Disculpe, ¿dónde vamos en esta base Darva? En la Anucheda 12.1. Anucheda 12.1. Muchas gracias. Ya. Gora, hermano. Entonces,
Se necesita recibir mucha la sabiduría de Krishna, ¿no? La inspiración de Krishna para saber qué hacer, qué no hacer. Como dice Krishna en Bhagavad Gita también, ¿no? Kim karma kimakarmeti kavya piachamohita. Hasta los grandes sabios quedan confundidos. Entonces los grandes sabios conocían los Vedas, pero también estaban confundidos. Entonces sin la guía de Krishna, uno va a estar confundido. Esta es la razón por la cual el Mahabharata, Adiparva 1, 2, 6, 7 y el Manu Samhita dicen: uno debe complementar nuestra comprensión de los Vedas con la ayuda de los Itihasas y de los Puranas. En otro lugar también está dicho: los Puranas son llamados por ese nombre porque completan. Interesantísimo. Purana, porque pura significa completo. Purna es completo. Entonces tiene relación con pur es como llenar. Llenan todo el sentido científico de la enseñanza, ¿no? Porque está la comprobación histórica. Entonces maravilloso que como Srila Jiva Goswami está respaldando siempre todo en las escrituras. Y así, que es un proceso muy, muy serio. Cada cosa que dicen ahí está respaldado. No es posible completar o explicar el significado de los Vedas con algo que no sea védico por naturaleza. Así como no es apropiado terminar una pieza de oro utilizando lead. ¿Qué es lead? LED o LED. Plomo, Gurudeva. Plomo, imagínate. Gracias. Tener un brazalete de oro con un pedacito de plomo ahí, se arruina todo, ¿no? Un ejemplo genial, ¿no? Si vas a concluir, a completar un estudio védico, tiene que ser con algo védico. Entonces, al mismo tiempo, el mismo Srimad Bhagavatam es la cúspide, porque es el comentario del Vedanta Sutra. Y también porque está dicho, ¿no? Este es el fruto maduro del conocimiento védico. Entonces, el Srimad Bhagavatam es la completación, ¿no? Es el fruto maduro, ¿no? Si un árbol no tiene ningún fruto maduro, Haribol, qué belleza. ¿Verdad? Si un árbol no tiene ningún fruto maduro, entonces lo dejas de lado. Puede tener muchos frutos, pero todavía no tiene ningún fruto maduro. Entonces lo dejas. Vamos al fruto maduro, hasta los pajaritos hacen eso, ¿no? Entonces si alguien no va al Srimad Bhagavatam, todavía no le dan ni para pajarito. Entonces ahí se completa. Está ligado, ¿no? Está ligado. La cumbre está ligada con su base. Y si llegaste a la cumbre es porque ya pasaste por la base también. Como dijo Reina Kunti, ¿no? Como dijo Madre de Bahuti, ¿no? Si llegaste al canto del Santo Nombre es porque ya pasaste por el estudio de los Vedas.
ya no vas a sentir atracción por Shushka Jnana, conocimiento seco. Entonces así no necesitamos salir de los Vedas. Ahí encontraremos todo. Pero alguien podría objetar diciendo, si las literaturas que nosotros conocemos como itihasas y puranas son realmente parte de los Vedas, debería existir otra literatura que tenga el mismo nombre, pero que no sean parte de los Vedas. De lo contrario, la literatura que nosotros llamamos itihasa y purana no podrían ser aceptados como no diferentes de los Vedas. A ver. Sí, pues estamos diciendo que no se puede estudiar los Vedas ahora. Entonces alguien podría objetar y decir, si los itihasas y los puranas son realmente parte de los Vedas, debería existir otra literatura que tenga el mismo nombre, pero que no sean parte de los Vedas. Pues estamos diciendo que no se puede estudiar los Vedas, entonces el itihasa y los puranas son Vedas, entonces tampoco se pueden estudiar. Alguien podría decir eso, ¿no? A esto nosotros respondemos que los itihasas y los puranas no son diferentes de los Vedas, en tanto ambos tipos de literatura no tienen autoría humana y están presentando el mismo tema de conocimiento. Sin embargo, hay algunas diferencias entre ellos en relación a la entonación y el orden de las palabras. Qué bárbaro, ¿no? Eso ya es meterse a hilar sumamente fino, ¿no? La diferencia está en la entonación de cómo cantan los mantras y cómo van ordenadas las palabras. El Madhyandina Sruti del Brihad Aranyaka Upanishad 2.4.10 implica la unidad de los itihasas y puranas con el Rik, Veda y otros Vedas en términos de su naturaleza apauruseya. O sea, tiene la misma naturaleza. Apauruseya significa que no tiene origen humano. Ahí dice mi querida Maitreyi, el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharva Vedas, así como los itihasas y los puranas, todos ellos aparecen de la respiración del Señor Supremo. Haribol. Comentario. Los comentarios son hechos por Satyanarayan Baba y sí, principalmente él. En los Anuchedas anteriores, o capítulos anteriores, Srila Jiva Goswami ha establecido que los Vedas, el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharva constituyen el medio válido para adquirir conocimiento acerca del Supremo.
Aquí él está citando las dificultades prácticas concernientes al estudio de estos Vedas hoy en día. La primera dificultad es encontrar los textos completos de los Vedas. Originalmente los Vedas eran uno y con el advenimiento de la era actual, Srila Vyasadeva los dividió en 4. Luego, como está explicado en el Kurma Purana, los seguidores de Vyasadeva dividieron los 4 Vedas en 1130 ramas. ¿Qué les parece? Los 4 Vedas se dividieron después en 1130 ramas. Antiguamente o anteriormente el Rig Veda fue dividido en 21 ramas, el Yajur Veda se dividió en 100 ramas, el Sama Veda fue dividido en 1000 ramas y la Atharva Veda fue dividido en 9 ramas. El Rig Veda en 21 ramas, el Yajur en 100 ramas, el Sama en 1000 ramas y el Atharva en 9 ramas. Cada una de estas ramas tiene 4 subdivisiones llamadas Samhita, Brahmana, Aranyaka y Upanishad. Y así todos estos Vedas juntos constituyen 1130 Samhitas y 1130 Brahmanas, 1130 Aranyakas y 1130 Upanishads. Siempre hemos escuchado 108 Upanishads. Esto lleva a un total de 4.520 títulos. Por la influencia del tiempo, sin embargo, muchos de estos textos se han perdido. En la actualidad solamente encontrarás 11 Samhitas, 18 Brahmanas, 7 Aranyakas y 220 Upanishads. Es decir, esto es menos que el 6% del Veda original. ¿Se imaginan? Es la primera dificultad, que no vas a encontrar el Veda completo, ni siquiera el 6%. La segunda dificultad que uno va a enfrentar al tratar de estudiar los Vedas es referente al lenguaje. Hay 2 variedades de sánscrito, el Vaidika, el Védico y el Láukika. El lenguaje sánscrito, ¿cómo se dice? Cotidiano, ¿no? Común. ¿Cómo se llama eso? Coloquial. Y solamente el primero de estos sánscritos se encuentra en los Vedas. Un erudito en el sánscrito común debe estudiar un vocabulario extra y reglas de gramática extra que requieren años de estudio con la finalidad de poder comprender el sánscrito védico. E incluso cuando el lenguaje de los versos védicos es estimado, la naturaleza críptica. ¿Qué es críptico? Encriptado. Encriptado, críptico, es como muy secreto, muy sellado, ¿no? ¿Cómo? Oculto. Muy oculto. Hace que imposible descifrar lo que se está diciendo. Y por lo tanto no debe ir donde un gurú genuino en cadena discipular. Otra dificultad es que incluso antes de estudiar los Vedas,
uno debe estudiar sus 6 corolarios o partes llamadas Veda Angas. Estas 6 partes son Siksha, que es la ciencia de la pronunciación, Kalpa, el proceso para llevar a cabo un sacrificio, Vyakarana, las reglas gramaticales, Nirukta, el significado de palabras difíciles utilizadas en los Vedas y en sus derivados, Yotisha, astronomía y astrología, y Chandas, la métrica védica. Cada una de estas partes requieren de un intenso y serio estudio. Imagínate, claro, antes el hombre vivía 1000 años, ¿no? 1000 años, 10.000, 100.000 años, entonces, y tenían mucho más inteligencia, ¿no? Entonces, que nosotros tratemos de estar a la altura de esas personalidades. Algunos de estos sabios estaban estudiando los Vedas en el vientre de sus madres. No querían ni siquiera perder el tiempo yendo al jardín infantil ni nada así. Nosotros vivimos 70, 80 años, pero queremos ir al jardín infantil y queremos ir al cine, a la piscina y esto y esto. Y de vez en cuando agarramos un Bhagavad Gita y le sacamos el polvo. Y sí, está bonito lo que decía aquí, pucha que soy tonto, ¿no? Tanto tiempo que no lo leo, pero bueno, y así. Pero ellos vivían 100.000 años, 10.000 años, 1000 años. Y estaban siempre escuchando Vedas, 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 Vedas. Aquí nunca escuchas Vedas. Allá estás rodeado de tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá, todo védico. Everything was Vedic. Venía un mendigo, venía un payaso, todo era védico. Y aún así era difícil. Algunos nomás podían entender. Ahora nosotros, Mahaprabhu dice, mira, canta Hare Krishna, yo me hago cargo del resto. Usted que cante Hare Krishna, siga 4 principios regulativos. Esto está muy papaya. Para complicar aún más las cosas, con el advenimiento de la era de Kali, la memoria del ser humano se ha debilitado. Quiere decir de la mía. En tiempos antiguos no existían los libros. Un estudiante asimilaba todo el conocimiento de su maestro espiritual por el simple hecho de recordar sus palabras. Pero eso ya no es posible. En esta era, el alimento, el agua, el aire e incluso el mismo éter están contaminados. Sí, pues el éter transmite el sonido y se dicen puras bobadas, insultos, malas palabras, mentiras. Todo eso contamina el éter. Como dijo Siracida Maharaj, ¿no? Que una vez hubo una epidemia de cólera en la India, en Calcuta, y un sadhu dijo, la causa de esta epidemia de cólera son las mentiras que se dicen en los tribunales. Eso es lo que causó esta epidemia de cólera, imagínate. Porque las mentiras contaminan el éter contamina el aire contaminó el agua, y ahí vino la cólera. Entonces ahora con todas estas Wi-Fi y transmitiendo cualquier cosa horrible, ¿no? Pornografía y cosas así muy bajas, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El reggaetón, todo eso.
música de última especie. Todo eso contamina el éter, ¿no? ¿Qué decir entonces la mente, la inteligencia? Entonces, hasta el éter está contaminado y todos estos factores han ocupado su lugar en la memoria humana, haciendo difícil estudiar incluso el 6% de estos textos védicos. ¿Qué decir estudiar todos los Vedas con sus ramas? Srila Jiva Goswami, por lo tanto, concluye que, aunque los 4 Vedas son Shabda Pramana perfecto, en la era actual es impráctico estudiarlos cuidadosa y meticulosamente para conocer la verdad absoluta. Como alternativa alguien podrá sugerir que ya que solamente unos pocos textos védicos están disponibles y que incluso son difíciles de comprender, entonces ¿por qué no estudiar solamente el Vedanta Sutra? La conclusión de los Vedas, que es el resumen de las conclusiones de los Vedas. A esto, Srila Jiva Goswami responde que varios pensadores difieren acerca del significado del Vedanta Sutra. Así que este método también va a llevar, este proceso también conduciría a la confusión. Además, importantes pensadores tales como Gautama, Kapila y Jaimini se adhieren a otras filosofías. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar únicamente el Vedanta en lugar de las otras teorías? Entonces algunos estudian el Veda, pero llegan a otras conclusiones diferentes del Vedanta, ¿no? Como Gautama, Kapila y Jaimini. Por todas estas razones debemos admitir que incluso con la ayuda de los Vedas y del Vedanta no seremos capaces de comprender el Sambandha, la Videya y el Prayoyana. Para resolver este dilema, Srila Jiva Goswami propone una alternativa, que estudiemos los Itihasas y los Puranas. Los Itihasas y los Puranas son más fáciles de comprender que los Vedas, porque están escritos en sánscrito láukica, o sea, coloquial. Un sánscrito que es hablado, más bien que el sánscrito, en lugar del sánscrito védico, el cual no lo es. Claro, imagínense, uno agarra un libro de filosofía en el propio idioma de uno y uno no entiende nada, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Una vez agarré la náusea de Sartre y fue un desastre, un verdadero desastre. No entendí nada, ni siquiera el primer párrafo. Yo les cuento siempre estas historias, ¿no? Una vez también mi amigo Francisco me dijo, estoy leyendo a Kierkegaard es increíble. Así que me prestó el libro de Kierkegaard y yo no entendí nada. Así. Yo lo empecé a hojear, llegué a un capítulo, el tercer, cuarto capítulo, así saltando en las hojas, ¿no? A ver qué dice, a ver si entiendo algo acá. El capítulo empezaba diciendo, has llegado hasta aquí, lector, te felicito, ¿no? Y no sé, un lenguaje tan difícil, tan complicado. Y cuando tú preguntas, bueno, ¿y qué quiere decir con todo esto? Al final se puede explicar de una manera muy simple. Entonces, ¿a qué se quiere llegar?
Smartavya satatam Vishnu Vishmartavya nakarhichit. Sarva vidin seda syureta yoreva kinkara. Siempre recuerda al Señor Vishnu, nunca olvides al Señor Vishnu. A esto se resume toda la escritura. Entonces, es más claro, más fácil de leer. Además, el significado esotérico de los Vedas queda más accesible en los Itihasas y los Puranas, porque estas obras son narradas en la forma de historia. Y entonces, mientras que solamente los Dvijas, o sea, los brahmanas 2 veces nacidos, que han sido iniciados, se supone que son aptos para estudiar los Vedas. Esta restricción no se aplica para el estudio de los Itihasas y los Puranas. Todo el mundo los puede leer. Incluso el orador original de los Puranas, Sutta Goswami, no era un brahmana 2 veces nacido. Los Itihasas y los Puranas llegan a las mismas conclusiones que los Vedas. Y como vienen de la misma fuente, la Suprema Personalidad de Dios, ellos también están libres de los 4 defectos humanos. Y así están calificados como perfectos Shabda Brahma. Es un sonido espiritual. Shabda Brahmana. Shabda Brahmana. Evidencia. Sonido evidente. Los Itihasas y los Puranas, por lo tanto, deben ser considerados como fuentes confiables, al igual que los 4 Vedas. Pero, aunque los Itihasas y los Puranas son uno con los Vedas, eso no significa que sean literalmente idénticos con ellos. De lo contrario, las palabras Itihasa y Purana serían simplemente nombres para ciertas partes especiales de los Vedas. Los Vedas son escritos en sánscrito védico, que necesariamente involucran 3 distintos tonos de acentuación. Udata, que es elevado, Svarita, intermedio, y Anudata, que es inferior, bajo. En el lenguaje védico, el significado de una palabra puede cambiar si uno cambia la acentuación. Nosotros vemos un ejemplo de esto en la historia del demonio Britra, quien fue creado por el canto de un mantra durante un sacrificio. Este demonio se suponía que iba a matar a Indra, pero durante el sacrificio los sacerdotes pronunciaron el mantra Indra Shatro Vivardashva con una acentuación equivocada, errónea. Y el resultado fue justamente lo opuesto a lo que se intentaba, a lo que se pretendía. Y fue entonces Indra el que mató a Vritrasura. Y Vritrasura tampoco era enemigo de Indra, sino que Indra era enemigo de Vritrasura. Otra significativa diferencia entre los 4 Vedas y los Itihasas y Puranas es la secuencia particular de las palabras, la cual está rígidamente fija en los Vedas. Nadie debería cambiar ni siquiera una sílaba de los textos védicos, que han sido es un orden que ha existido así desde el principio de la creación. Se han divisado distintas técnicas, tales como Pada, Patta,
Kramapata, Ganapata y Yatapata, para mantener el orden de palabras intacto. No se permite hacer ningún cambio en el orden de las palabras en los Vedas. A diferencia de ello, los itihasas y los puranas no necesitan ser preservados de manera tan rígida. Y así, el orden de las palabras está permitido que cambie en los distintos ciclos de yugas. Y debido a esto, es que podemos encontrar algunas pequeñas diferencias en los textos en distintas ediciones. Srila Vyasa compiló el itihasa llamado Mahabharata para las personas de esta era, especialmente, porque no están calificados para comprender los Vedas. Esto se explicado en el mismo Srimad Bhagavatam. Stri Shudra Dvija Bandhunam Trayina Sruti Gochara Karma Shayasi Mudanam Shaya Eva Bhavet Iha Iti Bharatam Akhyanam Kripaya Munina Kritam Kripaya Munina Kritam. Por compasión el sabio consideró que era apropiado hacer algo que fuese capaz, que permitiese a aquellos que son ignorantes de cómo actuar para su propio bien, para que ellos pudiesen obtener el fin de la meta de la vida. Y así él compiló esta gran narración histórica llamada el Mahabharata. Entonces está destinado para todos nosotros, los habitantes de la era de Kali. Srila Jiva Goswami dice que los Puranas son denominados de esa manera porque completan el Veda. ¿Significa esto entonces que los Vedas son incompletos? No. Pero los Puranas son una forma de explicación, son como suplementos literarios que nos ayudan a comprender el mensaje oculto de los Vedas. Al igual que los Vedas, nos dan conocimiento de la verdad absoluta, y para hacer eso deben ser trascendentales, tales como los Vedas. Y para probar la naturaleza védica de los itihasas y de los puranas, él da el ejemplo de terminar un brazalete de oro. Si un brazalete de oro no está terminado, puede ser terminado con oro y no con plomo. En otras palabras, el metal que termine el brazalete también debe ser oro. Bueno, eso se entendió. El Skanda Purana indica el estatus igualmente trascendental de los Puranas, de los itihasas y Vedas, de la siguiente manera. Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adau Ante Chamadye Cha Hari Sarvatra Giyate Hari Sarvatra Giyate. En todos estos escritos el Señor Hari está siendo glorificado. Por lo tanto, son iguales, desde el principio a fin. En los Vedas, en el Ramayana,
en los Puranas, Mahabharata, tanto al principio como al final y al medio, Hari está siendo glorificado. La conclusión es que, debido a que los itihasas y los puranas emanan de la misma fuente, al igual que los 4 Vedas, y tienen el mismo sentido, también son igualmente autoritativos. A continuación, Srila Jiva Goswami explica más acerca de cómo los itihasas y los puranas no son inferiores a los Vedas. Porque algo sea más complicado no significa que va a ser superior. Como Krishna mismo dice en capítulo 12 del Bhagavad Gita, ¿no? La realización impersonal es más difícil. Kleshodi Kataraste Shama Vyakta Shakta Chetasam. Es más difícil, ¿no? Pero no por eso va a ser mejor. Como diría Sadhu Maharaj, ¿no? Es más difícil tomarse la nariz así, ¿no? Pero no por eso va a ser mejor que tomársela así. Por lo tanto, por ello, el Prabhasa Kanda, el Skanda Purana 235, declara: tiempo atrás el señor Brahma, el abuelo de los semidioses, ejecutó severas austeridades y como resultado de ello, los Vedas aparecieron junto con sus 6 suplementos y sus pada y sus textos Pada y Krama. Luego, el Purana completo emanó de su boca, compuesto de sonido eterno y consistente en 1 billón de versos. Esta es la no cambiante y sagrada corporificación de las Escrituras. Debes saber que de todas las divisiones de este Purana, el Brahma Purana es el primero. La mención de el billón de versos citado anteriormente, dice Srila Jiva Goswami, se refiere al número de versos que existen en el dominio de Brahma. El tercer canto del Srimad Bhagavatam da una descripción similar en el pasaje en el verso que comienza con las palabras Rig Yayu Samatarva Akyan Vedam Purva Adivir Mukair. Empezando por la cara frontal, el señor Brahma manifestó los 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama y Atharva. En este pasaje encontramos la afirmación que dice: entonces el señor Brahma, quien conoce el pasado, presente y futuro, creó el 5.º Veda, que son los Puranas y los Itihasas.
que salieron de todas sus bocas. Eso está dicho en el Srimad Bhagavatam 3, 12, 39. ¿Dónde está sonando esto? A mí. A mí me está sonando esto. Entonces aquí la palabra Veda se refiere. Entonces el señor Brahma, que conoce pasado, presente y futuro, creó el quinto Veda, los Puranas y los Itihasas, que salieron de sus bocas. Uy, Krishna. Juis insistiendo. Dios mío. Y en otro lugar está dicho, los Puranas son el quinto Veda. Los Itihasas y los Puranas se llaman el quinto Veda. Dice el Bhagavatam 1.4.20. Y él enseñó los Vedas junto con el quinto, que es el Mahabharata. Eso figura en el Moksha Dharma, capítulo 340, verso 21. Si los Itihasas y los Puranas no fuesen védicos, no habría sido correcto incluirlos como el quinto Veda. Y todo esto lo dice Sirajiva Goswami, ya que normalmente uno cuenta junto aquello que pertenece a la misma especie. Wow, también el Bhavisya Purana declara, el quinto Veda, escrito por Sri Krishna Dvaipayana Vyasa, es llamado el Mahabharata. Otra referencia encontramos en el Chandogya Upanishad, de la escuela Kautumiya, del Samaveda, que dice, venerable Señor, yo he estudiado el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharva Vedas, y también los Itihasas y Puranas, que son el quinto Veda. Imagínate, cualquier conocimiento. Ya, creo que vamos a quedar por acá. Entonces aquí Sirajiva Goswami dice, esto refuta la objeción que frecuentemente se dice que los Itihasas y los Puranas, como se dice en el Brihad Aranyaka Upanishad, emanaron de la respiración del Ser Supremo. Y entonces están incluidos en los cuatro Vedas y por lo tanto no tienen una existencia separada. Esto mismo está establecido en las palabras Brahma Purana. Es el primero.
Para sostener esta afirmación del Brihadaranyaka Upanishad 2.4.10, que establece que la naturaleza védica de los itihasas y los puranas, y la Jiva Goswami aquí cita más evidencia de los puranas, itihasas y upanishads. A partir de estas referencias, lo siguiente queda claro: los puranas y los itihasas tienen la misma fuente que los 4 Vedas y de hecho son llamados el quinto Veda. Muy importante, ¿no? Si la Jiva Goswami aquí se refiere a la frecuente objeción que se hace de que los itihasas y los puranas no pueden ser llamados el quinto Veda porque son parte de los 4 Vedas. No son un quinto Veda, son parte de los 4 Vedas, dicen algunos. Mientras se explica la afirmación antes mencionada del Brihadaranyaka Upanishad, algunos seguidores de la escuela Mimamsaka sostienen que las palabras itihasa y purana se refieren a pasajes históricos encontrados en algunas partes de los Vedas y que no son obras separadas. Ejemplos de afirmaciones de Sruti a veces son considerados puránicos. Son Yatovai, Mani, Bhutani, Yayante. Por ejemplo, esa cita que dice le que leí recién, Yatovai, Mani, Bhutani, Yayanti, de él, no, ¿de quién surgen todos los seres? Que dice el Taittiriya Upanishad, y Sabra Manashi Yati, Rudrena, Virapayati, Hariradir, Anadi. El Señor Hari crea al Señor Brahma y destruye a través de él. El Señor Hari crea a través de Brahma y destruye a través de Rudra, pero él permanece como sin principio y siendo la fuente de todos. Estos y pasajes similares se refieren al Purana, porque tratan con la creación y la destrucción, que son temas que se tratan en los Puranas. Bueno, esto aquí está hilando muy fino, ¿no? Aquí hay algunas citas de la Atharva Veda, por ejemplo, dice: el Rig, Sama, Yajur y Atharva Vedas aparecieron del Señor Supremo junto con los Puranas y todos los semidioses que residen en los planetas celestiales. O sea, ahí hay una diferencia entre los Vedas y los Puranas. También el Atharva Veda dice: él se acercó a la métrica Brihati, y así los itihasas, los puranas, los gatas y narasamsis se volvieron favorables a él. Aquel que conoce esto en verdad se vuelve amado. La amada morada de los itihasas, puranas, gatas y narasamsis. Wow. Debemos tratar de volvernos la morada, la amada morada, ¿no?, del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. El Chandogya Upanishad dice: realmente el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharva son los nombres de los 4 Vedas. Los itihasas y los puranas son el 5º Veda. Eso está clarísimo. Y el Vyasa Smriti
4.45 dice: una persona que meticulosamente estudia los Vedas junto con sus 6 partes y los itihasas y puranas se vuelve un verdadero conocedor de los Vedas. Todas estas referencias muestran que los itihasas y los puranas tienen la misma fuente y tratan el mismo tema que los Vedas. En el próximo capítulo, Srila Jiva Goswami, o en el próximo Anucheda, Srila Jiva Goswami explica por qué los itihasas y los puranas están contados o son considerados el quinto Veda. Ya llegamos hasta aquí. Llegamos hasta el Anucheda 14.1. Increíble, ¿no? Tanta sabiduría. ¿Cómo se llama el libro? Este es Tattva Sandarbha de Jiva Goswami. Tattva Sandarbha. Tattva es la verdad, ¿no? Sandarbha. No recuerdo yo qué significaba Sandarbha. Entonces, enfatizar en que los itihasas y los puranas son igualmente autoritativos quiere decir que están realizando, por ejemplo, en el Mahabharata, o sea, es algo positivo. Enfatizar, por ejemplo, estudio en el Mahabharata también es algo positivo. Sí, por supuesto. Pero como siempre, bajo la guía de los gurus, ¿no? O sea, nosotros estudiamos Bhagavad Gita, que es la esencia, ¿verdad?, del Mahabharata. Muchas gracias. Si la Prabhupada aquí ya ves la brinda aquí ya. Ora Premanandi Haribol. Gracias. Gracias, madres devotos, que estén muy bien, Hare Krishna. Haribol. Ya, cortan.